Buenos días, ¿todos están ahí? Buen día, arquitecto. Y aquí. En la clase anterior habíamos visto sistemas constructivos y habíamos visto dos formas de clasificar. Uno era por su comportamiento estructural, de importantes, porticados, entonces cuando había portante y aporticado. Las estructuras en realidad estaban para absolver algunos esfuerzos como corte, tracción, acción, torsión, ¿no? ¿Sí? ¿Están ahí? Arquitecto, disculpe, en mi caso lo escucho muy bajito. Ok, a ver, vamos a intentar ponernos mejor el micro. Ok, ahora mejoró. Mejoró ahora. Sí, sí, arquitecto. Ya no sé dónde más subir el volumen, ya le subí el volumen en todo sitio. Ok, hablaré un poco más fuerte entonces. Bueno, lo que nos faltaba ver era la otra forma de clasificación de los sistemas constructivos, según su uso. Y es que su uso tiene que ver, vamos a compartir esto. ¿Está viendo lo que estoy compartiendo? ¿Está viendo lo que Sí estoy se compartiendo? visualiza, arquitecto. Ok, bien. Y según su uso, podemos ver en tradicionales y no tradicionales. Los sistemas constructivos tradicionales, no me deja ampliar, un momentito por favor. ¿Se está viendo o no se está viendo? Pantalla completa. Sí se ve, Esta arquitecto. vez, Ok, bien. ¿A qué se refiere con la definición de sistemas tradicionales? ¿Qué es lo tradicional? Se refiere a lo habitual, a lo acostumbrado, que se transmite por medio de costumbres, de generación en generación, que sigue normas o costumbres del pasado. ¿Ok? Entonces, un sistema constructivo tradicional, generalmente, por ejemplo, una construcción de adobe en el campo, lo hace una persona, un papá, se hace ayudar con los vecinos, los hijos aprenden la tecnología y construyen sus casas, y así sucesivamente se va pasando la forma de hacer la construcción. Lo no tradicional, evidentemente, es de uso moderno y sigue otro tipo de costumbres, ya no las antiguas. Ya habíamos visto que es un proceso constructivo, conjunto de elementos, materiales, técnicas y herramientas, procedimientos y equipos que son característicos para un tipo de edificación. ¿Qué son los sistemas constructivos tradicionales? Es el conjunto de, perdón, está mal esto, es un conjunto de procesos que se transmiten de generación en generación. Generalmente no necesita de mano de obra especializada, es la mano de obra que hay en el lugar. Y también los materiales, son materiales del lugar. Se caracteriza por eso estos sistemas constructivos tradicionales. Y es costumbre en el lugar. Todo el mundo lo hace igual. Un ejemplo de esto son las casas de adobe, el tapial, la quincha, madera, etcétera, piedra. Eh, Dentro de nuestro medio, o en el Perú, tenemos algunos sistemas constructivos que son muy populares, sobre todo las de barro. En nuestro medio, las casas de adobe, el tapial, que en realidad se está perdiendo, pero que todavía se utiliza para muchos cercos, generalmente, ¿no? La quincha, que es propio de la costa, aun cuando en nuestro medio antiguamente había quincha, sobre todo en la época republicana.
Y las construcciones en madera que son propias de la selva, ¿no? Estos son los sistemas constructivos más comunes. Pero también existen las construcciones en piedra, aunque se usan muy poco. Generalmente se hacen para chozas, campo, en la zona andina. Características de estos sistemas constructivos: rapidez en la construcción, bajo costo, economía en madera, generalmente por ser del lugar y nacieron por necesidades, tienen aislamiento térmico natural, resistente al fuego, salvo la de madera, ¿no? Solidez y durabilidad son sus características de estos materiales, de estos sistemas constructivos. Y todo el mundo conoce las construcciones en adobe. Son piezas hechas de masa de barro, mezclado a veces con paja, generalmente en su medio con paja, moldeado en forma de ladrillos y se seca al sol. En forma de ladrillos, pero en realidad sus dimensiones son mayores. Eh, Tiene algunas consideraciones, por ejemplo, la dimensión de estas unidades de adobe tienen algunas medidas específicas. El largo debe ser 2 veces el ancho, eh, eh, y la altura debe ser igual a 1. En lo posible, la altura debe ser 8 centímetros. Esto ya son estudios, pero generalmente eso es lo que se hace. Un adobe debe tener el doble del ancho, el largo el doble del ancho y una altura. Entonces, uno podría ser 1, 2, 4. La quincha, en cambio, no es otra cosa que una conformación de bastidores de madera, que vendrían a ser estos bordes, ¿no? Que se configuran, en el cual se le teje la caña, se entrelaza la caña y posteriormente se rellena con barro, ¿no? Esa es la quincha. El tapial, en cambio, no es una construcción de unidades, sino más bien una continuidad del barro, ¿no? Se hace un encofrado, se va echando el barro y se apisona. Se hace por tramos y entre tramo y tramo se coloca piedras para que sirvan de unión, de anclaje entre estos elementos, ¿no? Entonces, este es otro sistema constructivo. Más adelante vamos a detallar eh, cada uno, ¿no? Perfección. Y la madera, que tiene que ver mucho con lo existente en el lugar, ¿no? La madera que se clasifica en madera trabajada y madera natural. En la selva se trabaja mucho la madera natural, el amarrar troncos y luego colocarle algún tipo de cerramiento. Por el clima que tiene, permite no cerrarse del todo por la calor que hace y se colocan hojas en las coberturas, ¿no? Y los sistemas constructivos no tradicionales son aquellos que modernos en nuestro medio, o podríamos decir los convencionales. Son sistemas que han desplazado a los llamados tradicionales y se caracterizan por tener un uso ya de materiales industrializados, ¿no? Como el ladrillo, el cemento, el fierro, etcétera. Estos requieren sí o sí de mano de obra especializada, ¿no? Y de procedimientos ya estudiados. Se hacen previos estudios como el plano de arquitectura, las estructuras, las instalaciones. Se llama convencional porque en un lugar todo el mundo utiliza lo mismo, ¿no? Convencionalmente hablando. Este, Estos sistemas, en el caso de Puno, son los sistemas portantes y aporticados, hechos en ladrillo y cemento, que es lo común, ¿no es cierto? Y otros sistemas, ah, perdón,
requieren también de equipos y maquinaria de estos sistemas constructivos, ¿no? Y hay otros sistemas constructivos que no son convencionales, que son especiales y que tienen sus propias características definidas y tienen sus propios manuales, etcétera. Este es el caso del drywall. En la figura que estamos viendo es una construcción en drywall, ¿no? Prefabricada, que es una construcción no convencional, tampoco es tradicional y se convierte en una construcción especial. Ahora, va a dejar de ser especial en la medida que se empiece a ser común, pero sí requiere de mano de obra especializada, algunas máquinas especializadas para cortar, para clavar los elementos en el lugar. Una construcción en drywall se caracteriza por su rapidez en su ejecución y su economía. Bien, hay otros sistemas constructivos especiales que no solamente en los prefabricados, por ejemplo, los edificios, los rascacielos en Europa, en Medio Oriente, en Asia, ¿no? Son edificios cuya tecnología constructiva es muy, muy particular y se convierte también en sistemas especiales. Entonces, con esto tenemos claro que existen dos sistemas, dos formas de clasificar, bueno, existen muchas formas de clasificar la construcción, los sistemas constructivos, pero nosotros hemos tomado dos. Una, según su comportamiento estructural, que es portante, aporticado y mixto, la forma como derivan los pesos o los esfuerzos al suelo. Y la otra es según sus materiales, el lugar y sus tradiciones. Y esa se convierte en tradicional, convencional y especial, o tradicional y no tradicional. El mundo de la construcción en realidad es muy particular. Nos permite a nosotros tener una experiencia diferente en cada uno de los procesos constructivos que elaboremos. Si bien es cierto, podemos usar los mismos materiales, pero cada construcción va a requerir del ingenio de un arquitecto que permita su ejecución de la manera más económica, más rápida y más segura para su habitabilidad. ¿Hasta ahí se me entendió, chicos? Sí, arquitecto, sí se lo entendió. Ok, ¿alguna pregunta? Arquitecto, buenos días. Yo quería preguntarle con respecto del drywall, ¿sería recomendable para la sierra, digamos, en más o menos como aislante térmico o no se podría, ¿no? No, sí. El tema es que no utilizamos los sistemas completos. Por ejemplo, el drywall no es otra cosa que un contraplacado. Quiere decir que el muro se conforma por una estructura y se le coloca una tapa a un lado y otra tapa al otro lado. En el intermedio puede ir lana o fibra de vidrio o algún aislante térmico que mejore sus condiciones. Son muy buenas térmicamente, ¿no? Y para una cuestión del intemperismo, para el caso de Puno y las lluvias, por fuera, si uno utiliza, en vez del G-Plaque o las placas de yeso, utiliza las placas superboard o fibrocemento, entonces estas se pueden tarrajear normalmente, no hay ningún inconveniente. El tema es utilizar adecuadamente los sistemas constructivos. ¿Ok? Entonces sí es dable en la sierra. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, ¿están ahí? Bien. eh, Hasta aquí necesitamos
hacer un primer trabajo que profundice estos temas. Para lo cual vamos a coger grupos. Somos en número de alumnos, somos, a ver un momentito por favor, somos 26 alumnos, de los cuales solo han ingresado 23. Vamos a hacer 5 grupos, ¿ok? ¿Quieren que yo los conforme los grupos al azar, aleatoriamente, o prefieren organizarse ustedes? Chicos, Em, Usted organízanos, arquitecto. ok. Entonces, en el aula virtual van a figurar los grupos de 5 personas aleatoriamente para que realicen el trabajo, ¿ok? Y cada uno va a tener un tema. Es sobre los sistemas constructivos tradicionales. Entonces, les voy a dejar el tema el día de hoy para que ustedes lo desarrollen y va a tener una duración de 2 clases. La siguiente clase, que es el día jueves, vamos a pasar crítica sobre sus sistemas constructivos que van a desarrollar y vamos a avanzar algo del curso y el día lunes se expone. ¿De acuerdo? Arquitecto, una consultita, con respecto al trabajo, ¿no sería ¿cómo se llama esto? Por amistad, por tal vez por compañerismo, así formar el grupo? Sí, pero yo acabo de preguntar y a su compañero dijo que yo organice. Por esta Tal vez lo vez, voy a, por esta vez lo voy a organizar yo. ¿De acuerdo? Hay otros trabajos en grupo. Vamos a ver qué tal nos da el trabajo. Porque acuérdense que tienen que aprender a trabajar en equipo, que son uno de los requerimientos de hoy en día con respecto al ejercicio profesional. Por esta vez voy a organizar yo los grupos. Vamos a ver cómo nos va y según eso. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Entonces, voy a organizar los grupos y voy a dejar en el aula virtual los temas. ¿De qué se trata el trabajo? Por ejemplo, si a alguien le toca el sistema constructivo en Adobe, va a profundizar el sistema constructivo en Adobe. ¿Qué materiales se usa? ¿Dónde se usa? ¿Cuál es el procedimiento constructivo? ¿Cómo se ejecuta eh, una vivienda de Adobe? O sea, toda su tecnología. Ahora, vamos a encontrar en la web información, demasiada información que ustedes tienen que no recopilar, pero sí dar una mirada gruesa y explicar qué posibilidades hay del Adobe. Ahora hay hasta Adobe modular, ¿no? Y entonces eso va a permitir ampliar el tema del sistema constructivo tradicional. ¿Ok? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué es el Adobe? ¿Qué son las construcciones de Adobe? ¿Cómo se ejecutan estas construcciones de Adobe? Desde su fabricación de Adobe hasta cómo se levantan las edificaciones. ¿Cuál es todo el proceso constructivo? ¿Ok? ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, arquitecto. Listo, Sí, respondan. arquitecto. Parece que estoy hablando con los fantasmas. Listo, chicos. Entonces, la clase de hoy la damos por concluida y dentro de media hora revisen la web, la del aula virtual, para que sepan en qué grupo están, con quiénes están conformando. Supongo que todos le han dado al delegado número de teléfono para que los incluya en el WhatsApp. Si alguien no le ha dado, puede utilizar la plataforma
obtener el número de la delegada. Delegada, vuelve a colocar tu número en el chat, por favor, para que los incluyas, o delegado, no me acuerdo. Coloca en el chat número de teléfono. Ok, ese es el número de Jeffrey. Pueden, anótenlo antes de que cierre el aula y mándenle un mensaje a su celular con su nombre para que los incluya en el WhatsApp. Listo, chicos. Entonces, por favor, ejecuten el trabajo. En media hora revisen el aula virtual. Ok, nos vemos en la siguiente clase. Chao. Hasta la siguiente Arquitecto, una clase. consulta sobre el trabajo. Dime. Sí, ¿cómo se va a presentar? O sea, ¿va a ser un documento así como un informe o también se va a presentar con eh, eh, para exponer con diapositivas? Las dos cosas. Van a presentar un informe del trabajo como documento y van a exponer en un PowerPoint o en el sistema que ustedes quieran. ¿Ok? Ok, gracias, arquitecto. Listo.